Hola, salud y bendiciones para todos. Bienvenidos nuevamente a esta sección de estudio de la Torá, la cual hemos titulado De vuelta a casa por el canal Yichar TV. Le habla su hermano en el Mashiach, Rafael Bazán, desde aquí, desde Venezuela. Y quiero invitarte a que junto a tu familia puedas reunirte para que puedan disfrutar de esta enseñanza, de este video que hemos preparado muy especialmente para ti con la ayuda del cielo. Por supuesto, en esta oportunidad queremos dar continuidad a ese estudio que hemos venido desarrollando acerca de la queja y sus consecuencias. Y en esta segunda parte quiero abordar la segunda lección que nos dejaron los patriarcas, donde Abraham, Isaac, Jacob y los 12 patriarcas de las 12 tribus, así también como Moshe Rabeno, David, nos mostraron el camino el cual nosotros debíamos seguir para alcanzar la entrada al mundo venidero, a lo que conocemos como el reino de los cielos. Y en esta segunda lección que ellos nos dejaron es acerca de el quejarse contra las acciones que emprenden los líderes que han sido consagrados por Yocheved Bahei y por quejarnos en contra de Yocheved Bahei en medio de la prueba, cuando estamos atravesando por una prueba. Recordemos que el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto de Sur, siendo probado su corazón por el Dios de Israel. Así también cada uno de nosotros pasamos nuestras pruebas para ser evaluado nuestro corazón. Entonces, yo te invito a que llames a tu familia, compartas con ella y que podamos disfrutar de este video juntos, donde escudriñemos un poco y conozcamos las raíces de nuestra fe. Bienvenidos a De Vuelta a Casa. La queja contra Yocheved Bahei y sus líderes. Y para eso vamos a revisar en el libro de Bamidbar, Números 14, desde el versículo 1 al 3, el cual cito en esta oportunidad, leo para que puedas tener una aproximación acerca de este estudio. Toda la comunidad irrumpió en una gran gritería y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas se quejaron contra Moshe y contra Aarón. Toda la comunidad les gritaba, si tan siquiera hubiéramos muerto en la tierra de Misraim, de Egipto, o si hubiéramos muerto en este desierto, ¿por qué Yocheved Bahei nos está llevando a esa tierra para que caigamos a espada? Nuestras esposas y nuestros hijos serán botín. Sería mejor que regresáramos a Misraim, a Egipto. Recordemos que en esta cita, en 14 de Bamidbar, es cuando los espías ya traen los anuncios, la información que recogieron de haber recorrido la tierra prometida y habían constatado de que efectivamente, así como Yocheved Bahei había anunciado, es una tierra donde fluye leche y miel, pero que también era habitada por grandes personas, grandes gigantes, por hijos de Anat, y eso atemorizó el corazón de muchos de los que estaban allí. De 12, un representante por cada tribu, de 12 que fueron convocados para espiar la tierra prometida, 10 fueron en contra de Yocheved Bahei, de la promesa que Yocheved Bahei le había dado al pueblo. Recordemos que el Eterno había mostrado a ellos que había estado con ellos, que había permanecido con ellos, que les había librado de la mano de Faraón, que venía persiguiendo, les abrió el mar rojo, el mar de los juncos, permitió que ellos pudieran pasar encima de la tierra, del fondo del mar en seco, y cuando los egipcios penetraron entonces ese canal del mar rojo, del mar de los juncos, se le encimó todo el agua y ellos perecieron en ese lugar. Así también recordarles que había sido él el que había provisto de agua dulce cuando ellos más lo necesitaban, de alimentos como el maná, de codornices. Pero en esta oportunidad, el corazón de los israelitas había dudado. En el corazón se le había dado cabida a la incredulidad.
de que Jochebed pudiera defenderlos a ellos, pudiera ayudarlos a conquistar la tierra prometida. Y eso es algo que nosotros no debemos olvidar. Nosotros tenemos que tener siempre presente que en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, en medio de lo que pudiéramos estar atravesando, el Señor, el Dios eterno, siempre va a estar con nosotros. Él dice que creamos en Él. El problema nuestro es que nos llenamos de incredulidad y como no le vemos, entonces el corazón tiende a dudar, tiende a aparecer por allí esa inclinación de lo malo, de lo perverso que todo ser humano tiene y que lleva o inclina hacia la duda, hacia la incredulidad. Tenemos que vencer cada una de estos. Veamos que las consecuencias que tuvo que pagar el pueblo de Israel en medio de esas pruebas fueron tremendas. Cada vez que el pueblo se quejaba, cada vez que el pueblo murmuraba en contra de los líderes o en contra directamente de Jochebed, entonces venían calamidades a sus vidas. Nosotros tenemos que transformar nuestras vidas en el Mashiach. Tenemos que abrir nuestro corazón y dejar que la palabra cale en nuestro corazón. No, esto no es simplemente de hablar, de decir, de jactarnos diciendo el Señor esto, el Señor lo otro. Lo importante es que esa palabra que estamos revisando, esa palabra que se está recibiendo de parte de Jochebed sea grabada no solamente aquí en la mente, sino también grabada en la tabla de nuestro corazón. El Señor nos está llamando para que pongamos lo que hemos aprendido por obra, porque son las obras, son los frutos los que van a demostrar que el Señor es el que está transformando nuestras vidas, que el Señor es el que está haciendo que cambiemos en nuestras vidas. Eso es hacer frutos dignos de arrepentimiento, de demostrar que estamos decididos a cambiar, pero no es simplemente por emoción, es algo que va más allá, es algo que es más profundo, que cala hasta los huesos, que va hasta lo más profundo de cada célula que cada uno de nosotros podemos tener. La idea, el llamado es que cada una de las células sean movidas a una teshuvá, a un arrepentimiento, a buscar la esencia divina, a buscar al Creador eterno, al Dios de Israel, a hacer teshuvá, a volvernos a Él. Por eso hemos denominado esta serie de estudios de vuelta a casa, porque somos como ese hijo pródigo que en algún momento nos fuimos de casa, dejamos todas las bendiciones de nuestra casa y nos fuimos al mundo. Y en el mundo hicimos todo lo que nos dio en gana, todo lo que pudimos haber hecho, bueno y más lo malo que lo bueno. Pero hoy estamos llamados a volver a casa, así como el hijo pródigo retornó a la casa de su padre, así tiene que volverse el pueblo de Israel, así tiene que volverse todos aquellos que hemos sido llamados por medio del Mashiach, porque recordemos que dice él en su escritura, en el Bri Hadashah, dice que él no ha sido enviado sino a buscar, a recoger a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nosotros formamos parte de esa casa, de aquella que en alguna ocasión se apartó del Dios viviente. Y los patriarcas nos dejaron las escrituras, nos dejaron de sus enseñanzas. Hay un legado espiritual, hay un legado histórico que nosotros no podemos desechar, sino que tenemos que aprovechar para nuestra edificación. Y no podemos ignorar todas estas cosas. Las consecuencias que tuvo que vivir el pueblo de Israel, ahí descritas en Bamidbar, Números 14, están descritas en el versículo 36-37, cuando dice la escritura: en cuanto a los hombres que envió Moshe a explorar la tierra, los que volvieron e hicieron que la comunidad murmurara contra él, esparciendo calumnias acerca de la tierra, los que esparcieron tales calumnias acerca de la tierra morirán de plaga por la voluntad de Jochebed. Ya el Señor había dictado sentencia contra ellos. Y bien les decía, morirán de plaga. Es decir, que una de las consecuencias de murmurar no solamente contra las acciones que puedan estar emprendiendo los líderes, pastores, encargados de obra, encargados de quejilá. No es criticarlos, no es murmurarlos.
es respetar lo que están haciendo, porque debemos creer el que está dándole dirección es el Dios eterno. Ahora, si ellos están equivocados, el que va a corregir es el Creador. Él es el que va a corregir y poner en orden todas las cosas. En una oportunidad, frente al Sanedrín, hubo un hombre muy sabio, conocedor y letrado de la Torá, que es conocido como Gamaliel, el cual fue maestro de Rab Shaul, de Pablo. Él en cierta ocasión les dijo: hey, no contiendan con estos hombres, no vaya a ser que ellos tengan el respaldo del Eterno y sean ustedes contendiendo directamente con el Eterno. Seamos prudentes al expresarnos acerca de un hermano, acerca de un líder de una congregación, porque no sabemos en qué terreno estamos pisando. No podemos creernos que nos la sabemos todas, porque cada uno tiene operaciones diferentes, cada quejilá tiene operaciones diferentes, cada quejilá el Señor le da instrucciones diferentes. ¿Ok? Y eso va a estar dado conforme a los dones, a los talentos que el Señor ha repartido en cada uno de ellos. Y no tenemos nosotros por qué estar metiendo nuestras manos en la obra que es del Señor. Entonces, la plaga es una de las consecuencias que vinieron en contra del pueblo de Israel por murmurar no solamente contra Yohevahé, sino también contra su ungido, contra Moshe y contra Aarón. En el versículo 39 y 40 dice: cuando Moshe repitió estas palabras a todos los israelitas, el pueblo se llenó de tristeza. Se llenó de tristeza. Recordemos que hay una relación espiritual entre la palabra tristeza y la palabra oscuridad. Y la palabra oscuridad tiene relación con la ausencia de la luz, ausencia del Creador. Y cada vez que el pueblo caía en tristeza, se apartaba aún más del Creador. Y ellos creían que estaban siguiendo al Eterno. Continúa la lectura, dice: temprano en la mañana siguiente salieron hacia la cumbre de la serranía diciendo: estamos preparados para subir al lugar del que ha hablado Yohevahé, pues hemos pecado. Ellos creían que podían resarcir el pecado siendo obedientes a emprender la conquista de la tierra prometida. Pero resulta que eso había molestado al Dios eterno. Y el Dios eterno se había apartado, así como el hombre se había apartado de él y había incurrido en la tristeza. En el versículo 42 y 44 dice: no suban, hablando Moshe Rabeno al pueblo, para que no sean derrotados por sus enemigos, porque Yohevahé no está en medio de ustedes. Ya Moshe Rabeno le estaba advirtiendo al pueblo de Israel: el Eterno se ha apartado porque ustedes se volvieron, ustedes le dieron la espalda a él, y él por tanto ya no está con ustedes, por tanto no los defenderá, no peleará por ustedes. Cada vez que el pueblo cae en murmuración, en una queja, cada vez que usted, mire hermano, en su casa, en su ministerio familiar, usted tiene que tomar en cuenta, sea hombre, sea mujer, aún los hijos, que el quejarse puede llevar o puede traer como consecuencia el hecho de que Dios se aparte de usted, de que usted no vea el respaldo del Eterno. En eso tenemos que corregir. Sin embargo, dice la Escritura, ellos se dirigieron desafiantemente hacia la cumbre de la serranía, aunque ni el arca de la alianza de Yohevahé ni Moshe se movieron del campamento. No estaba el Dios eterno con ellos. Y ellos pensaron que podían conquistar la tierra así. Y fueron devastados. Seamos prudentes al conducir. Aquí te traigo la tercera lección que nos dejaron los patriarcas. La envidia por el llamado de otros. Propiciar la rebelión. Y aquí voy a hablar acerca de uno de los personajes bíblicos conocidos, que es Coré, conocido latínicamente, siendo su nombre Corá en hebreo. Dice la escritura en el libro de Bamidbar, número 16:1, dice que Coré, hijo de Yixar, hijo de Quejá, hijo de Leví, junto a Datán y Abirán, hijo de Leviá, y On, hijo de Pelet, descendientes de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moshe con 250 israelitas, capitanes de la comunidad
escogidos en la asamblea, hombres de reputación, se combinaron contra Moshe y contra Aarón y le dijeron: ustedes han ido muy lejos, porque todos en la comunidad son consagrados a Yahvé, todos ellos, y Yahvé está en su medio. ¿Por qué entonces se levantan ustedes por sobre la congregación del Señor? Eso le gritaba a Coré. ¿Por qué? Recordemos que Coré, hijo de Yixar, también forma parte de la tribu de Leví y era primo hermano de Moshe Rabeno y de el sacerdote, el sumo sacerdote Aarón. Pero el celo se levantó en el corazón de Coré. ¿Por qué? Porque cuando el Señor llama a Moshe y le dice: unge a los hijos de Aarón como sacerdotes, el corazón de Coré se entristeció, se apartó de Elohim, buscó la oscuridad, se apartó sencillamente. Y entonces surgió la envidia en Coré, porque fueron sus familiares los que fueron escogidos para ser sacerdotes y él no. Y convocó a un grupo de los rubenitas, siendo la primera tribu, los levantó en contra de Moshe Rabeno, exigiéndole a Moshe Rabeno que no era él el único que podía tener la unción y ser escogido o consagrado por Yahvé, sino que Coré también y todos los demás, que él también tenía derecho a ser líder. Y esto, por supuesto, es tomado como una rebelión en contra de los líderes de la congregación, en este caso de Moshe y de Aarón. Y al levantarse contra Moshe y contra Aarón, se estaba levantando contra el mismo Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Están descritas más adelante en los versículos 11 y en el 31 al 33. Y dice la escritura: verdaderamente es en contra de Yahvé que tú y toda tu compañía se han confabulado. Porque ¿quién es Aarón para que murmuren contra él? Y dice el 31 en adelante: apenas había terminado de hablar todas estas palabras, cuando el suelo debajo de ellos se abrió y la tierra abrió su boca y se los tragó con sus familias. Toda la gente de Corá, toda la gente de Coré, con todas sus pertenencias, bajaron vivos a la fosa. Con todas sus pertenencias, la tierra se cerró sobre ellos y desaparecieron de en medio de la congregación. Hermano, hay que tener suma precaución, porque cuando tú te levantas contra el ungido del Señor, cuando tú te levantas en contra de Yahvé y las decisiones que ha tomado, hasta tu familia puede asumir las consecuencias de tu pecado. La familia también va a recibir un coletazo como consecuencia de tus acciones. Tienes que ser muy prudente. Tienes que moverte con sabiduría. Y la sabiduría, recordemos que es principio del temor a Yahvé. Hay una palabra que yo quiero compartir con ustedes, la vas a ver aquí descrita, y hay una comparación entre ellas, que una denota queja y la otra denota clamor, pero por una letra en hebreo, la queja puede ser transformada en clamor. Y esta la vamos a ubicar en el 6817 del diccionario de concordancia Strong. Y la palabra es saak, la cual significa dar un grito desgarrador. Es quejarse. Pero si notas aquí abajo, en la concordancia 6818, se le añade una letra más y suena algo como saca, saca. Y por una letra cambia todo. La queja que estabas presentando delante del Eterno, por una letra, que es la Ei, ahora suena saca, que significa clamor, clamor. ¿Y por qué añado esto? Porque en la queja en los tiempos de Moshe Rabeno era considerada como pecado, y hoy día también.
Hoy día también. Si seguimos escudriñando en el libro de Bamidbar, en esta vez en el capítulo 21, en el versículo 4 y 5, dice que salieron del monte de Or por el camino del mar de los juncos para rodear la tierra de Edom. Pero el pueblo se le inquietó el ánimo en el camino. Y el pueblo habló contra Elohim y contra Moshe. Nuevamente el pueblo volvió a hablar en contra de los líderes, en contra de Yahvé, su Elohim. Y dijo, ¿por qué nos hiciste salir de Misraim, de Egipto, para morir en el desierto? No hay ni pan ni agua, y hemos llegado a aborrecer esta comida miserable. Refiriéndose al maná. Amados hermanos, el pueblo de Israel, en medio del desierto, cuando estaban ya preparados para conquistar la tierra prometida, todavía seguía quejándose con el Señor. Seguían quejándose. Pero esta vez se quejaban por comida y por agua. Y habían menospreciado el maná. Las consecuencias las encontramos ahí en el versículo 6. Yahvé envió serpientes venenosas contra el pueblo. Estas mordían a la gente y muchos de los israelitas murieron. Muchos. ¿Por qué? Porque con la misma lengua de la Shonjara con que se levantaron contra el Eterno, la misma lengua de la Shonjara que se levantó contra Moshe Rabbeinu y contra Elohim, es la misma lengua que se volvía contra ellos. El mismo veneno que habían lanzado para contaminar a otro, ahora se volvía contra ellos. Y por eso muchos israelitas encontraron la muerte. Así encontramos en el versículo 7 que el pueblo vino a Moshe y dijo, nosotros pecamos al hablar contra Yahvé y contra ti. Intercede con Yahvé para que nos quite esa serpiente. Y Moshe intercedió por el pueblo. Así encontramos entonces que la respuesta de Elohim fue la siguiente. Versículo 9. Moshe hizo una serpiente de bronce y la montó en un asta de bandera. Y cuando cualquiera que era mordido por una serpiente miraba a la serpiente de bronce y se recobraba. Esto nos hace recordar un encuentro que tuvo nuestro Mashiach con Nicodemo o Nicodemo, el cual en la oscuridad, en medio de la oscuridad, fue en busca de la sabiduría de nuestro Rabí Yeshua HaMashiach. Y dice la escritura en el capítulo 3 del libro de Yohanan, en el libro de Juan, versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un dirigente de los judíos. Si leemos más adelante, Yeshua le dice a Nicodemo, versículo 14 y 15, y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que se levante el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Para que todo el que cree en él, eche su mirada a él, tenga vida eterna. ¿Qué sucedió en el desierto en medio de esa mortandad por la lengua venenosa? El principio hebraico que encontramos aquí es el principio de la similitud. Porque fue la shonjara, fue la lengua mala, fue la queja, la murmuración la que comenzó a dañar al pueblo. Y como consecuencia se manifestó físicamente a través de las serpientes venenosas. Se manifestó físicamente. Y sencillamente, esas serpientes comenzaron a morder a aquellos que se levantaron en contra del Dios eterno. Y los que eran mordidos por las serpientes perecían. ¿Qué hizo el Eterno? Levantó una serpiente de bronce. La levantó en un asta. Y todo aquel que la mirara se sanaba y era salvo. Yeshua revela a Nicodemo que él es la serpiente de bronce. Yeshua revela que en el principio de la similitud, serpiente, que es Nahash, es espiritualmente igual a Mashiach. Es el antídoto. Mashiach es el antídoto de la serpiente. Esa es la relación espiritual entre la palabra Nahashá
Nahash, que es serpiente, y la palabra Mashiach. Espiritualmente hay una relación. Los dos tienen un mismo valor. Por tanto, todo aquel que incurre, amados hermanos, en la falta, en el pecado de la queja, de la murmuración, aquel que le da rienda suelta al lashon hara, al yetzer hara, a esa inclinación de hacer lo malo y de utilizar la lengua para el mal, corrija y levante su mirada y vea a aquel que fue levantado en el madero. Haga teshuvá, arrepiéntase y vuélvase al Dios de Israel. Espero que esto lo medites junto a tu familia y juntos, o tú que eres líder de tu casa, hombre o mujer, instruyas a tus hijos en el camino que nuestros patriarcas nos dejaron. Bendiciones para todos. Se les ama en cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Shalom.